Vamos a nuestro texto para el día de hoy, Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10, es la segunda exposición en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Allí en sus Biblias, en sus casas, o pueden también mirar en la pantalla la palabra de Dios para nosotros hoy. Así dice el Señor: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y todo el pueblo responde. El contexto de nuestro pasaje, si retrocedemos a los mismos orígenes de la humanidad en el libro del Génesis, la caída, cuando Dios habla a la serpiente en Génesis 3:15, ese es el contexto más remoto de nuestro pasaje. Una guerra decretada por Dios entre Satanás y sus aliados contra Cristo y sus aliados. Satanás y sus aliados tratan de destruir la verdad salvadora. Cristo y sus aliados la poseen, la proclaman y la defienden para lograr la salvación de los pecadores. En ese orden de ideas, Cristo el Señor, después de su resurrección, recluta a Saulo de Tarso, un enemigo suyo, y lo convierte en su apóstol. Le da un entrenamiento tremendo de 3 años, enseñándole Jesús directamente a Saulo el evangelio. Lo prepara, lo coloca en medio de una iglesia local, en la iglesia de Antioquía, y de allí es enviado por el Espíritu Santo en un primer viaje misionero, en el cual logra la conversión de muchos paganos, personas no judías, que habitaban el sur de las regiones de Galacia. Con mucho esfuerzo, el apóstol Pablo y su equipo plantan muchas iglesias en las regiones de Galacia, y así avanza el reino de Dios. Pero Satanás también escoge sus vasallos, y entre el movimiento fariseo, muy probablemente de entre los judíos del tipo fariseo, Satanás escoge a algunos que simulan haberse convertido a Jesucristo por la predicación de los 12 en Judea y en Jerusalén. Y estos falsos convertidos se han dado cuenta de que los extranjeros, los no judíos, se han convertido al evangelio. Y se han dado cuenta de que se ha realizado entre los apóstoles y los misioneros un concilio en la ciudad de Jerusalén, donde se ha decidido que a los creyentes de otras naciones no se les imponga la ley de Moisés, la ley ceremonial, ni la circuncisión. Estos falsos creyentes, que llamaremos judaizantes, no de acuerdo con el decreto del concilio, viajan a las iglesias de Galacia para tratar de persuadir a los creyentes de que es absolutamente necesario para la salvación no solo creer en Jesucristo, sino guardar la ley ceremonial de Moisés como el resto de los judíos lo hacen, y que es necesario también circuncidarse. Ese es el contexto, el panorama de lo que está diciendo, lo que estamos estudiando hoy. Se trata de un ataque de falsos maestros judaizantes a las jóvenes iglesias de Galacia que plantó el apóstol Pablo. Es un ataque. Satanás y sus aliados atacan a Cristo y sus aliados.
y ante ese ataque, las iglesias de Galacia tienen una muy pobre reacción. Estas iglesias de Galacia, en vez de rechazar a estos falsos maestros judaizantes, y tenían con qué, porque ellos no eran ignorantes, en vez de usar lo que habían aprendido con el apóstol sobre el verdadero evangelio, aceptaron a estos falsos maestros judaizantes, e incluso es muy probable que algunos de estos gálatas llegaron a practicar el rito de la circuncisión. La noticia de aquella agresión llega a oídos de Pablo, quien inmediatamente, muy alterado, se sienta y escribe esta carta para rescatarlos de tan grande engaño y desviación. El tema de nuestro pasaje es pues la reacción del apóstol en reprensión airada para sus discípulos y condenación furiosa para los falsos maestros judaizantes, e inicio de sus argumentos demoledores contra la posibilidad de un cristianismo judaizado. Voy a repetirlo. El tema de nuestro pasaje es la reacción del apóstol en reprensión airada para sus discípulos y condenación furiosa para los falsos maestros judaizantes, e inicio de sus argumentos demoledores contra la posibilidad de un cristianismo judaizado. La relación entre el cristianismo y el judaísmo es la de vino nuevo que se debe echar en recipientes de cuero nuevos, no vino nuevo que se echa en recipientes de cuero viejos, porque el vino nuevo, cuando se fermenta, los gases y la presión rompen los recipientes de cuero viejos. Tampoco se pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque cuando se lava la prenda así remendada, el paño nuevo encoge y rompe el vestido viejo aún más. Tal es la relación entre cristianismo y judaísmo. Oh Señor, yo te ruego que hagas que las ovejitas pequeñas que me están escuchando entiendan esto. Tal es la relación entre cristianismo y judaísmo. No se pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el remiendo nuevo tira del viejo cuando encoge y hace peor la rotura. No se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres viejos. Tal es la relación entre cristianismo y judaísmo. Y lo que quiero hacer en el día de hoy es resaltar de manera especial el enojo del apóstol Pablo ante esta difícil situación. Y por eso le he puesto por título a mi mensaje en el día de hoy: Furia antijudaizante, primera parte. Furia antijudaizante, primera parte. Primera parte, porque van a ver que en la carta hay otra expresión de furia que ojalá me toque predicarla. Dice Pablo: ojalá se mutilasen los que os perturban. Esa es otra expresión de furia. Entonces espero que me toque a mí la segunda parte de la furia. Hoy vamos a ver furia antijudaizante, primera parte. La palabra clave que vamos a manejar en la enseñanza todo el tiempo es la palabra antijudaizante. Gálatas es una carta antijudaizante que hay que explicar pronto a los bebés recién nacidos en Cristo, para prevenirlos de que sean fascinados por los movimientos judaizantes de todos los tiempos. Ahora, cuando hablamos de antijudaizante, presten atención, no estamos diciendo que debemos aborrecer a la nación judía. Cuidado, no se trata de antisemitismo. Antijudaizante es otra cosa. Y para estudiar nuestro pasaje sobre esta furia antijudaizante, veremos en él
tres cosas. Primero, furia antijudaizante provocada, los versículos 6 y 7. Veremos qué provocó esta furia antijudaizante. Segundo, furia antijudaizante manifestada. Veremos cómo se manifestó esta furia antijudaizante. Y tercero, veremos furia antijudaizante justificada en el versículo 10. Veremos por qué se despertó en el apóstol esta furia antijudaizante. Furia antijudaizante provocada, manifestada y justificada. Estamos ubicados en la máquina del tiempo en el siglo I, pero esto es un mensaje esencial para todos los siglos, porque el movimiento judaizante que trata de infiltrar la iglesia de Cristo y cambiar el evangelio verdadero nunca ha cesado. Así que este es un pasaje para todas las épocas, para todas las iglesias de todos los siglos. Veamos en primer lugar, furia antijudaizante provocada. En este punto veremos qué y quiénes provocaron esta furia antijudaizante. El pasaje en realidad es muy sencillo. ¿Quiénes provocaron la furia antijudaizante? Primero, los discípulos con su pobre reacción y segundo, y más intensamente, los falsos maestros judaizantes. Veamos en primer lugar cómo los discípulos provocan esa furia antijudaizante. Versículo 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esa palabra maravillado significa asombrado, pero es una palabra negativa. Lo que Pablo quiere decir es, estoy pasmado, estoy decepcionado, estoy atónito, perplejo, estupefacto, estoy anonadado. Y para tratar de entender un poquito los sentimientos del apóstol, imaginemos un caso que podría ser similar el sentimiento. Imaginemos a un padre que dedicó los 15 años de la vida de su hijo a educarlo en el temor del Señor, a amarlo, proveerlo y guiarlo en la vida santa. Y cuando el joven cumple 15 años, ese mismo día su padre descubre que este joven tiene una vida doble, que es borracho, vicioso, ladrón y que frecuenta rameras. ¿Pueden imaginarlo? Colóquense en la escena por un momento, imagínense a ese padre cuando descubre que su hijo es eso. Imagínenlo en su casa, imaginen sus pensamientos, imaginen su lenguaje corporal, tal vez caminando de un lado al otro, tomándose la cabeza con las manos. Eso es lo que estaba viviendo el apóstol Pablo cuando dice, estoy maravillado. Pero ¿de qué está el apóstol pasmado, asombrado? Dice el texto, de que tan pronto. Esa expresión tan pronto nos hace pensar claramente que estas iglesias eran iglesias jóvenes que llevaban poco tiempo en el evangelio, pero no habían sido descuidadas en la enseñanza. Pablo los instruyó muy bien y a pesar de tener la buena enseñanza, muy pronto se alejaron. La palabra alejaron es un término militar que significa alguien que ha desertado de un ejército. Pablo está asombrado de que ellos hubieran sido engañados tan fácilmente y fuesen alejados. No llegaron a formar un criterio sólido con las buenas doctrinas que el apóstol les había enseñado y él está asombrado por eso. Entonces ellos se han alejado y Pablo les resalta eso. Ustedes se han alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Y es que el cristianismo judaizado, querido creyente nuevo, el cristianismo judaizado te aleja de Dios porque ataca la salvación por sola gracia. Dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia. El problema es que el judaísmo, cuando se infiltra en el cristianismo, destruye la gracia. Ya no es una salvación por gracia pura. Pablo les había enseñado una salvación por sola gracia, que obtienen por medio de la sola fe y que realizó total y suficientemente solo Cristo. No es
por obras. Para ser salvo no necesitas añadir nada más a la cruz. La obra de Cristo, que llamaremos la cruz, es totalmente suficiente. No necesitas nada más, ni para ser salvo, ni para agradar a Dios. La cruz es más que suficiente. Ese es el Evangelio. El Evangelio es la enseñanza de la supersuficiencia de la cruz. La cruz es eficaz, no requiere nada, no requiere ayuda. No le ayudes con nada, no le añadas nada. Si le añades algo, la deshonras en vez de ayudarle. Ella es más que suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Cualquiera que le añada algo a la supersuficiencia de la cruz, eso es otro evangelio. Ahí está diciéndolo Pablo. Para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no hay sino uno solo. Pero los aliados de Satanás tienen como misión tergiversarlo o diluirlo o destruirlo. O si es posible, como en este caso, con las enseñanzas judaizantes, convertirlo en otra cosa que no es evangelio. La cruz te hace libre de cualquier otro requisito para salvarte o agradar a Dios. Recuerda eso. La cruz te hace libre de cualquier otro requisito para salvarte o agradar a Dios. Si le añades la circuncisión, ya eso es otro evangelio. Si le añades la celebración de las fiestas del calendario judío, es otro evangelio. Si le añades las restricciones dietéticas del judaísmo, eso es otro evangelio. La cruz debe estar sola. Solo Cristo. No puedes añadirle nada. Si le añades algo, te acarreas una terrible maldición. Así pues que la furia antijudaizante fue en primera instancia provocada por la pobre reacción de los Gálatas, pero en segundo lugar fue provocada mayoritariamente por el ataque de los falsos maestros judaizantes. Vean conmigo el verso 7. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es interesante la palabra pervertir. Esa palabra pervertir significa algo así como transmutar. Hay una palabra muy común en nuestros días que es la palabra mutación. Mutación es un cambio que hace que algo que era una cosa se convierta en otra cosa. Eso es una mutación o una transmutación. Bueno, ese es el significado, lo que comunica la palabra pervertir. Lo que el judaísmo hace cuando se mezcla con el cristianismo es transformarlo en otra cosa. Ya no es cristianismo. Si tú mezclas judaísmo con cristianismo, ya no es cristianismo, es otra cosa. Y la otra palabra ahí en este versículo es la palabra perturban. Estos niños en Cristo fueron perturbados. Al no reaccionar correctamente, fueron perturbados, fueron extraviados, estaban alejándose cada vez más de Cristo e iban a caer en un vacío, en un abismo sin fondo. Y Pablo escribe esta carta para rescatarlos con un fuerte regaño. Esta carta tiene un fuerte regaño para ellos y ese fuerte regaño, con la ayuda de Dios, creemos que estos Gálatas fueron librados y que Cristo y sus aliados triunfaron en el caso del ataque a los Gálatas. Entonces, estos pervertidores y perturbadores son los que provocan mayoritariamente la ira antijudaizante del apóstol, que es el siervo del Señor Jesucristo. Ahora veamos la furia antijudaizante manifestada. Ya vimos qué la provocó, ahora veamos cómo se manifestó. Ya está claro que la provocaron los discípulos con su pobre reacción y los falsos maestros con su agresión. Pero el apóstol Pablo aquí aumenta el espectro de su manifestación de ira e incluye en ella
a aquellas otras personas que se atrevan a tergiversar el evangelio. Vean conmigo el verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces la furia se manifiesta contra los falsos maestros judaizantes principalmente. Pero Pablo amplía y dice, si nosotros, y se refiere a sí mismo y a su equipo misionero, si nosotros o un ángel del cielo, los ángeles del cielo usualmente no comunican el evangelio, lo hacemos los seres humanos, pero Pablo está hablando hipotéticamente. Si un ángel del cielo viene y les predica un evangelio que no sea la cruz sola, la sola gracia, la sola fe, solo Cristo, sea maldito. La palabra anatema significa maldito, separado para destrucción y tormento eterno, separado para recibir eternamente la ira de Dios. Así que la furia antijudaizante se manifiesta en su máximo furor, y para que se note que esa furia está en su máximo furor, el versículo 9 repite lo mismo. Ustedes saben, en la Biblia cuando se hace una repetición se quiere enfatizar. ¿Qué se está queriendo enfatizar aquí? Es la maldición que vendrá contra el que pervierte el evangelio. La ira, la furia de Pablo está en su punto más alto. Verso 9. Más dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La repetición implica intensidad, pero en el versículo 9, en la primera parte, Pablo ya les había dado esta advertencia cuando estuvo con ellos. Dice, como antes hemos dicho, es decir, no se refiere a lo que dijo en la carta en el versículo 8, sino a lo que les dijo cuando estuvo con ellos. Yo les dije a ustedes, el que predique otro evangelio, sea maldito. Entonces aquí se manifiesta esa furia en su punto más alto. Ya vimos el qué provoca la furia antijudaizante. Este es el segundo punto, cómo se manifiesta esta furia antijudaizante. Y el tercero es, ¿por qué? ¿Por qué siente Pablo tanta furia? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual Pablo siente tanta furia? Y esta es la furia antijudaizante justificada. En esta sección, que comienza con el verso 10, el apóstol Pablo comienza a defenderse del ataque de estos judaizantes contra su propia persona. Ellos no solamente atacan la verdad, sino que para atacar y destruir la verdad, atacan al mensajero de la verdad. Y muy probablemente estos falsos maestros judaizantes, tomando el hecho de que Pablo no fue llamado con los 12, estaban diciendo que Pablo no era un verdadero apóstol y que era un apóstol de segunda categoría que buscaba agradar a los hombres, y que cuando estaba en Judea con los de Judea predicaba que había que circuncidarse, y cuando estaba con los extranjeros, con los gentiles, predicaba que no era necesario circuncidarse porque buscaba agradar tanto a unos como a otros. Y Pablo va a decir aquí en esta sección, señores, yo soy un auténtico siervo de Jesucristo, y muestra sus credenciales, y ese hecho es la misma razón por la cual él siente tanta ira. Solo un verdadero siervo de Cristo siente tal indignación cuando la verdad de su Señor, la verdad que salva las almas, es deformada de esa manera. Es más, si no sentimos esa ira, no somos siervos de Cristo. Por eso en otra parte él lo dice, airaos, pero no pequéis. Es pecado no airarse cuando vemos que el evangelio de nuestro Señor, la verdad que salva, está siendo atacada. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cómo justificamos el sentir tanta ira? Pablo dice, es que yo soy un auténtico siervo de Cristo y defiendo la verdad de mi Señor. Y cuando yo predico, lo que está diciendo Pablo aquí en el verso 10 es, cuando yo predico no me importa si me escuchan judíos, no me importa si me escuchan gentiles, lo que me importa es que me escucha Dios, y lo que yo digo, Él tiene que aprobarlo, lo que yo digo tiene que ser verdad, porque yo sirvo a Él, no a los hombres. Cuando yo predico no me importa que me oigan judíos, mi principal audiencia siempre es Dios.
Él es el que me escucha lo que digo. Verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Y no puedo, si el apóstol Pablo estuviera dictando esta carta, yo personalmente creo que él la escribió de puño y letra. Yo creo que él la escribió de su propio puño y letra. Pero si él estuviera dictando esta carta y tuviera un amanuense, un secretario que le estuviera copiando, yo me lo imagino diciendo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. El secretario brinca, porque está lleno de ira, de celo. Su sangre está hirviendo, sus huesos tienen fuego. Es el hombre de Dios defendiendo la verdad de Dios y defendiéndose a sí mismo, porque él está siendo atacado. Y cuando lo atacan a él, atacan la verdad, porque está escrito: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que a vosotros ataca, a mí me ataca, dice el Señor. Lo que tenemos aquí es un hombre santo, hirviendo en su sangre por celo, por la verdad, por Cristo, por la cruz. Sus huesos están encendidos en fuego. Y mejor no digo más, porque eso es lo que debemos sentir nosotros cuando la verdad del Evangelio está siendo atacada. Y lo que este pasaje nos dice, esto es lo que este pasaje, el verso 10, nos dice de Pablo. La segunda parte dice: o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este pasaje, el verso 10, nos habla de Pablo, lo que acabamos de decir, pero también nos habla de los falsos maestros. Porque los que realmente buscaban agradar a los hombres, ¿quiénes eran? Los falsos maestros judaizantes. Pablo lo dice en otra sección de la carta, dice: ellos les enseñan la circuncisión para no padecer persecución de los judíos. Entonces los que buscaban agradar a los hombres eran realmente ellos, los falsos maestros. Ya tenemos aquí entonces la furia antijudaizante, y de ella hemos visto por qué fue provocada, cómo se manifestó y cuál razón la justifica. Hermanos, debemos recordar que aquel que predica para agradar a Dios sabe que guardar las fiestas judías, el calendario judío, las restricciones dietéticas judías, si alguien predica que quiere agradar a Dios e insiste que debemos hablar como judío, vestir como judío, decorar la iglesia con símbolos judíos y recuperar las raíces hebreas del cristianismo, esa persona no quiere agradar a Dios, quiere agradar a los hombres, y eso que él hace es judaizar. Judaizar es agradar a los hombres, pues la cruz no necesita esas cosas. La cruz, escuchen bien todos, la cruz cumplió todos esos símbolos y los eliminó. La cruz cumplió todos esos símbolos. La circuncisión simboliza el nuevo nacimiento. La cruz trae el nuevo nacimiento. Las ceremonias, fiestas judías hablan sobre Cristo. Las restricciones dietéticas y las contaminaciones ceremoniales apuntan a la purificación que Cristo hizo en la cruz. Todos esos símbolos judaicos, Cristo los cumplió y los eliminó en la cruz. Y por esa razón hoy no tenemos que tener esos símbolos, ni recordar fiestas judías, ni guardar días del calendario judío. Hermanos, no necesitamos hablar como judío, ni vestir como judío. La cruz eliminó todo eso. La cruz es superior a todo eso. El que intenta hacer eso en la iglesia de Cristo, verso 10,
busca agradar a los hombres, incluso a él mismo, y no a Dios. Los creyentes debemos gloriarnos no en los símbolos del judaísmo, los creyentes debemos gloriarnos solo en la cruz, en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y los creyentes que aceptan tales cosas, los creyentes que aceptan vestir como judío, hablar como judío, decorar la iglesia con símbolos judíos, guardar fiestas judías, y algunos hasta aceptan la circuncisión, se han alejado por completo de Cristo, son niños, están siendo engañados y ellos necesitan arrepentirse y corregir este camino de desviación y engaño. Estas personas son niños porque la cruz es muy pequeña en sus corazones. Y estos bebés en Cristo, el monstruo judaizante abre su bocota y se los traga fácilmente porque la cruz es muy pequeñita en sus corazones. Pero al creyente maduro, el creyente maduro engrandece la cruz en su corazón. La cruz es su salvación, la cruz es su aceptación ante Dios, la cruz es su vida, la cruz es su amor, la cruz es su todo. Repito, la cruz es la persona y la obra de Cristo, no son dos palos cruzados. La cruz es la persona y la obra de Cristo. Se ensancha en su corazón, crece en su corazón, la cruz sale de su corazón. Entonces el monstruo judaizante, por muy grande que abra su bocota, no puede tragar al creyente maduro porque la cruz es enorme y él no puede tragarlo. Eso es lo que el apóstol busca hacer con la carta a los Gálatas: librarnos de la amenaza judaizante y hacer que en nuestros corazones se engrandezca la cruz sea más que suficiente para nosotros y que podamos resistir y rechazar efectivamente todas las amenazas judaizantes, de movimientos judaizantes de nuestra época. Bien, terminamos aplicando este pasaje a nuestras vidas. Esta guerra entre Satanás y sus aliados contra Cristo y sus aliados, que tratan los aliados de Satanás de tergiversar el evangelio, continúa en nuestros días. En nuestros días están muy vigentes los movimientos judaizantes. En nuestro medio, en nuestra ciudad, hay varios movimientos judaizantes y los niños en Cristo están todo el tiempo susceptibles a esos movimientos judaizantes, a menos que a partir de hoy, queridos creyentes, estemos dispuestos a engrandecer la cruz en nuestros corazones. Engrandezcamos la cruz en nuestros corazones por un conocimiento más profundo de la misma a través del Dios. Engrandécela y ella te engrandecerá. Así que, hermano pequeño en Cristo, debes engrandecer la cruz en tu corazón para poder protegerte contra movimientos judaizantes. Hazlo pronto, estudia diligente las Escrituras para conocer y admirar mucho más la persona y la obra de Cristo. Y ante la presencia de movimientos judaizantes a tu alrededor, hermano en Cristo, reacciona correctamente ante esos movimientos judaizantes de hoy en día, rechazándolos. Cuando seas cuestionado por alguna persona que pertenece a estos movimientos judaizantes, ellos lo van a hacer muy sutilmente, queridos creyentes, escuchen bien, te van a decir: ustedes están adorando el día equivocado, el sábado no fue cambiado, el día correcto para adorar sigue siendo el sábado, no el domingo. Eso del cambio de sábado a domingo fue una estrategia de Constantino, el emperador romano, para manipular a las masas de su reino. Te están engañando. No creas esas cosas. Estudia diligentemente cómo la Biblia enseña el cambio de sábado a domingo y no te dejes engañar. Cuando te digan estas cosas, recházalas. Pero también te van a decir cuál es el nombre de Jesús. En tu iglesia, ¿cómo llaman a Jesús? Y tú le vas a decir: Jesús, Jesucristo, Señor.
Y ellos te van a decir, no, el nombre de Jesús correcto es el nombre de Jesús en hebreo. Si no pronuncias el nombre de Jesús en hebreo, nunca verdaderamente has invocado tu nombre, su nombre. La iglesia donde tú vas no es una iglesia verdadera porque ni siquiera sabe el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es Yahshua o Jehoshua. Y si no lo pronuncias en hebreo, nunca realmente has invocado su nombre. No te dejes engañar. Esos son astucias, artimañas lingüísticas y toman otros elementos del idioma hebreo y como tú eres niño, te dejas descrestar con una palabra dicha en hebreo. ¡Wow! En hebreo. Y te dejas descrestar por esas artimañas lingüísticas y ahí mismo te vas a estudiar. Así es, pastor, es que yo no me sé ni una sola palabra en hebreo. No te dejes engañar. Y te van a decir, ahí te mando un video recuperando las raíces hebreas del cristianismo. No te dejes engañar. Reacciona correctamente ante los movimientos judaizantes de nuestra época, conociendo el verdadero evangelio. Recuerda, cristianismo y judaísmo no se pueden mezclar. No se echa vino nuevo en odres viejos, ni se remienda un vestido viejo con un pedazo de paño nuevo. Lo uno y lo otro deben estar separados. Y esas son palabras de nuestro Señor refiriéndose a las tradiciones farisaicas, lo cual se puede aplicar también a lo que estamos diciendo. Mantén eso presente. La cruz eliminó todos esos símbolos. La cruz cumplió y eliminó todos esos símbolos. La cruz debe estar sola. A la cruz no le debes añadir nada. Llena tu corazón de la supersuficiencia de la cruz. Engrandece la cruz en tu corazón y ella te engrandecerá. Y una vez la cruz sea grande en tu corazón, ve y da tu vida por ella. Aquí vemos en el apóstol Pablo una pasión y un celo que todos debemos llegar a tener. Esa sangre hirviendo y esos huesos encendidos en fuego deben ser nuestra experiencia. Una vez has entendido la cruz, una vez la cruz se ha engrandecido en tu corazón, ve y da tu vida por ella. ¿De qué te sirve esta vida si no es para perderla y darla por ella? Porque el que la pierde, la gana. Pero el que la gana, la pierde. Y si mezclas judaísmo y cristianismo, no la estás ganando, la estás perdiendo. La estás perdiendo su vida, su gozo, su paz, sus galardones. Pero si conoces la cruz, la engrandeces en tu corazón y das tu vida por ella, la ganas. Así que engrandece la cruz en tu corazón y pídele a Dios que tu sangre hierva, que tus huesos sean encendidos en fuego y que tú reacciones con el mismo celo y la misma pasión cuando veas que la verdad que salva, la verdad de tu Señor está siendo mutada en otra cosa. Que tus huesos sean en fuego y tu sangre hierva por la cruz, como vemos en el gran apóstol Pablo. Y una aplicación para nosotros los pastores amados, consiervos y hermanos predicadores del Evangelio. La epístola a los Gálatas ha sido usada siempre y de manera adecuadamente para rescatar a las personas engañadas del romanismo, del catolicismo romano, porque esta epístola muy bien enseña el verdadero evangelio en contraposición del evangelio católico romano, que es un evangelio falso de obras muy similar al judaísmo. Pero hermanos, en este tiempo en que estamos viviendo nosotros, hablo a mis hermanos los pastores, debemos usar la carta a los Gálatas para proteger a nuestros pequeñitos del movimiento judaizante. Ya hemos perdido 3 ovejas seducidas por el movimiento judaizante. Nos sentamos con ellas,
les enseñamos, les advertimos y les dijimos, cuidado con el movimiento judaizante, les enseñamos que el sábado sí fue cambiado por el domingo, les mostramos cómo si añadimos judaísmo al cristianismo el evangelio se destruye, les mostramos que el nombre de Cristo puede ser pronunciado en hebreo o en español e igual Él nos oye, pero ni aún así pudimos evitar que estas 3 ovejas se fueran de nuestra congregación y estén en este momento en el movimiento judaizante. Así que pastores, hermanos, amados, consiervos, prediquemos Gálatas con énfasis en el efecto antijudaizante que la carta tiene, porque los tiempos que estamos viviendo así lo exigen. Y para algún amigo que me esté escuchando en este momento, que esté viendo esta transmisión o escuche después esta grabación, amigo, si tú no te humillas hoy ante la grandeza de la cruz de Cristo, tú también serás anatema, tú también serás maldito. Todo hombre debe reconocer su pecado y su maldad y humillarse ante la cruz de Cristo, reconociendo que solo en ella hay salvación y que no se necesita más que ella para salvación. Si rechazas ese evangelio que te libra de la ira de Dios, recibirás el anatema, la maldición de Dios por toda la eternidad. Mi amigo, huye de la ira de Dios, huye del anatema de Dios, refúgiate en la cruz, solo la cruz de Cristo, solo la persona y la obra de Cristo salvan al pecador de la ira de Dios. Huye de la ira de Dios, ven a Cristo. Que el Señor nos conceda ver a los pequeños cristianos firmes contra el movimiento judaizante, ver a los maduros recontrarrequete firmes enseñando a otros y protegiendo a otros. Si alguno se ha extraviado, que el Señor lo traiga si es su voluntad, y que los que no conocen a Cristo se libren de su ira y su maldición por toda la eternidad, humillándose ante este glorioso evangelio. Inclinemos nuestro rostro delante de nuestro Rey, que está hoy con nosotros y en medio de nosotros, y démosle gracias porque nosotros somos de sus aliados. Señor, esta guerra que no termina entre Satanás y sus aliados y Cristo y sus aliados es hoy nuestra guerra. Te damos muchas gracias por darnos tu verdad, la verdad del evangelio de Cristo, la sola gracia, por sola fe, por solo Cristo. Nos la has dado para proclamarla y defenderla. También nosotros tenemos que defender a tus ovejas del movimiento judaizante contemporáneo. Por favor, Señor, te rogamos que la furia antijudaizante que vimos hoy en Pablo sea el primer elemento formador para que estos pequeños en Cristo se afirmen de una vez y para siempre contra todo movimiento judaizante. Y los que ya están seguros se recontrarrequete afirmen. Y si hay alguno extraviado o que se está deslizando, regrese al verdadero evangelio. Y que los que no te conocen sean salvados. Gracias porque hoy nos has hablado fuerte y claro. Permite que tu espíritu lleve a lo profundo del corazón la ira de nuestro Dios contra el falso evangelio, y que nuestros corazones también puedan hervir la sangre, arder el fuego en los huesos como verdaderos siervos de Cristo. No que buscamos agradar a los hombres, sino que somos verdaderos siervos de Cristo, que entreguemos nuestra vida entera por esta verdad que salva y seamos triunfantes ante los enemigos que nos ha tocado enfrentar. Gracias te damos, Trino Dios, por este día, por esta enseñanza y por la carta a los Gálatas que vas a bendecir grandemente en el resto de tu exposición. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.